Capítulo 1. Fátima. En el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza después de Dios era el objeto más sagrado y poderoso sobre la tierra. El arca contenía la palabra escrita de Dios, los 10 mandamientos y el pan milagroso que cayó del cielo. El Arca del Nuevo Testamento, que es la Santísima Virgen María, contenía al Verbo de Dios, Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo. El Arca de la Antigua Alianza contenía la vara de Aarón, que representaba el verdadero sumo sacerdote. El Arca del Nuevo Testamento contenía a Jesucristo, descrito en Hebreos 3:1 como el verdadero sumo sacerdote. En Éxodo 40, 34, 35 se dice que el Arca del Antiguo Testamento estaba cubierta por la presencia y el poder de Dios. En el Nuevo Testamento, en Lucas 1:35 se dice que la Virgen María también está cubierta por la presencia y poder de Dios. En 2 de Samuel 6:9 se nos dice que cuando el arca se acercaba a la presencia de David, él dijo: ¿Cómo vendrá a mí el arca del Señor? Unos versículos más adelante se dice que David saltó delante del arca y que el arca se quedó en la casa por 3 meses y trajo bendiciones a toda la casa. En Lucas 1, 45-57 vemos que ocurren los mismos eventos con el arca del Nuevo Testamento, la Virgen María. Isabel le dice a María: ¿De dónde que venga a mí la madre de mi Señor? Y el niño saltó en el seno de Isabel y María se quedó con Isabel por 3 meses. Según Éxodo 25:11, el arca del Antiguo Testamento no solamente estaba cubierta en oro, sino que también tenía una corona de oro. En Apocalipsis 11:19 y siguientes se dice que el arca del Nuevo Testamento es una mujer con una corona. Dios prescribió específicamente que la madera para la construcción del arca del Antiguo Testamento fuera de acacia. La madera de acacia es tan extremadamente durable que incluso la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, traduce esta palabra como incorruptible o madera que no se descompone. Por lo tanto, la Santísima Virgen María debe ser incorruptible. Ella fue preservada de todo pecado actual y original, y fue asunta al cielo. El arca del Antiguo Testamento también tenía poderes asombrosos contra los enemigos de Dios. El arca era tan sagrada que cuando no se le daba el debido respeto, morían en el acto. El arca llevaba y representaba la presencia espiritual de Dios sobre la tierra. Cuando Dios le habló a Moisés, lo hizo desde los 2 querubines que estaban sobre el arca. En nuestros tiempos, Dios le ha hablado al mundo por el arca del Nuevo Testamento, la Santísima Virgen María. Nuestra Señora se ha aparecido muchísimas veces con el fin de convertir a la humanidad y decirles lo que Dios quiere de ellos para que se salven. En el año 1917, la Santísima Virgen María se apareció 6 veces a 3 niñitos, Jacinta y Francisco Marto y Lucía dos Santos. En sus apariciones, ella dijo que el Santo Rosario debe ser rezado todos los días. También dijo que Jesús desea establecer en todo el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y prometió la salvación para aquellos que abrazasen esta devoción. Los niños le pidieron a la Santísima Virgen que obrara un milagro para que todos pudiesen creer que ella efectivamente se les aparecía. Nuestra Señora respondió que el día 13 de octubre de 1917 realizaría un milagro para que todos creyesen. La noche antes del 13 de octubre llovió torrencialmente toda la noche. El lodo llegaba hasta los tobillos. Al mediodía de ese 13 de octubre, la Santísima Virgen se les apareció a los niños. En determinado momento Lucía le dijo a la multitud allí reunida que cerraran sus paraguas a pesar de estar en medio de una lluvia torrencial que había convertido todo en lodo. A continuación ocurrió el milagro. El sol comenzó a moverse fuera de las leyes de la naturaleza. El sol parecía cambiar de colores y bailaba en el cielo, girando rápidamente como una rueda gigantesca de fuego. Después de 10 minutos comenzó a caerse hacia la tierra. Miles de personas, de los 70,000 que ahí se reunieron para atestiguar el milagro prometido, empezaron a llorar y cayeron al suelo pensando que había llegado el fin del mundo. Justo antes de que el sol chocara con la tierra, cambió completamente su dirección y regresó al cielo a su posición acostumbrada. Muchos de los enfermos fueron curados inmediatamente. Los milagros maravillaron a la multitud congregada. Se convirtieron duros incrédulos, incluyendo ateos y masones, y confirmó a miles en la fe católica. Y hubo un segundo milagro, porque el lodo en el suelo y las ropas de las personas se secaron instantáneamente. La gente exclamó: ¡Milagro! ¡Milagro! Más tarde, un científico examinó el suelo donde se llevó a cabo el milagro y dijo que la cantidad de energía para poder secar todo el suelo y las ropas tendría que ser la de una gigantesca bomba cayendo en el área. Claro, si una bomba hubiese caído, todas las personas hubieran muerto.
así que verdaderamente fue un milagro obrado por la Santísima Virgen. 2 días después, el 15 de octubre de 1917, el periódico masónico y anticatólico, O Século, declaró lo siguiente acerca del milagro de Fátima. Cómo ha bailado el sol en pleno mediodía en Fátima, las apariciones de la Virgen, la señal del cielo. Varios millares de personas lo declaran un milagro. El periódico declaró en su encabezado que Fátima era la señal del cielo. ¿No suena esto familiar? Apocalipsis 12:1, cito: apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol. Fin de cita. Ese titular fue una confirmación desconocida por una fuente pública y anticatólica de que la aparición de Nuestra Señora de Fátima y su milagro del sol en verdad fue la señal y el evento profetizado en Apocalipsis 12:1. Durante sus apariciones en Fátima, Nuestra Señora les reveló 3 secretos a los niños. El primer secreto era la horrible visión del infierno. Cito: al decir estas últimas palabras, Nuestra Señora abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo de luz que ellas irradiaban pareció penetrar la tierra, y vimos como un gran mar de fuego, y sumergidos en ese fuego a los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos lados, semejante al caer las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. La visión duró por unos instantes, gracias a la bondadosa Madre Celestial, quien nos prometió en la primera aparición llevarnos al cielo. Sin ello, creo que hubiéramos muerto de terror y miedo. Fin de cita. La Virgen luego les dijo a los niños: «Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando viereis una noche iluminada por una luz desconocida, saber que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará, el Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal el dogma de la fe se conservará siempre, etc. Esto no lo digáis a nadie. Fin de cita. Entonces la primera parte del secreto de Fátima fue la visión del infierno. La segunda parte es la predicción de la Segunda Guerra Mundial si los hombres no dejan de ofender a Dios. Para impedir la Segunda Guerra Mundial y los otros castigos predichos en la segunda parte del secreto, la Santísima Virgen le dio un mensaje a Lucía el 13 de junio de 1929. Ya entonces, Lucía era religiosa en el convento de Tui, España. La Santísima Virgen le dijo a la hermana Lucía que había llegado el momento en que Dios le pedía al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo que por estos medios se salvará. El Papa Pío XI nunca consagró Rusia y en la noche del 25 de enero de 1938, el cielo de Europa fue iluminado por una luz desconocida tal como había sido predicho por la Santísima Virgen. Hubo personas en Suiza que podían leer sus periódicos a las 11 de la noche afuera de sus casas. La hermana Lucía confirmó que esta luz desconocida era la gran señal dada por Dios, significando que estaba a punto de castigar al mundo entero. Poco después de la gran luz, la Segunda Guerra Mundial comenzó, cumpliéndose así la segunda parte del secreto. La tercera parte del secreto es la continuación de las palabras: en Portugal el dogma de la fe se conservará siempre, etc. Muchos de los hechos tocantes a la cronología del mensaje de Fátima fueron descubiertos por el investigador de Fátima, Frère Michel. Estando en el convento de las Hermanas Doroteas en junio de 1943, la hermana Lucía se enfermó gravemente.
Si bien ella había escrito las 2 primeras partes del secreto, aún le faltaba por escribir el tercer secreto. Su condición física era tan seria que el obispo da Silva de Fátima estaba muy preocupado. El 15 de septiembre de 1943, el obispo da Silva viajó a España y le pidió a la hermana Lucía que escribiera el tercer secreto, cito, si es que en realidad quería hacerlo. La hermana Lucía le pidió al obispo que le diese un mandato formal por escrito. A mediados de octubre de 1943, el obispo da Silva le dio a la hermana Lucía el mandato formal de que escribiera el tercer secreto. En los 3 meses sucesivos, la hermana Lucía trató de escribir el tercer secreto. Se encontraba en una terrible angustia y cada vez que trataba de escribirlo sentía que algo le impedía escribir el tercer secreto. Después de 3 meses de esta crisis, la Santísima Virgen María se le apareció el 2 de enero de 1944, diciéndole que era realmente la voluntad de Dios que escribiera el tercer secreto. Al día siguiente lo escribió de inmediato, pero el obispo decidió no leerlo porque temía hacerse responsable por conocer su contenido. La hermana Lucía le hizo prometer al obispo da Silva que el tercer secreto fuese abierto y leído al mundo en su muerte o en 1960, lo que ocurriese primero. Fin de cita. En 1946 se le preguntó a la hermana Lucía por qué era necesario esperar hasta 1960, y ella respondió, porque así lo quiere la Santísima Virgen, y también dijo, ello será más claro entonces. En 1957 el Santo Oficio en el Vaticano pidió que le fuera enviado el texto del tercer secreto. El obispo Venancio, obispo auxiliar del obispo da Silva, le imploró para que finalmente leyera el tercer secreto. Da Silva se negó, por lo que Venancio decidió poner el sobre que contenía el tercer secreto cercano a la luz y comentó que el tercer secreto era de 20 a 25 líneas. El 16 de abril de 1957 llegó el tercer secreto a Roma. La evidencia parece indicarnos que el Papa Pío XII iba a esperar hasta 1960, pero resultó en que murió el 9 de octubre de 1958. Es así que todo el mundo esperó hasta 1960 para que el Vaticano publicara el tercer secreto. Sin embargo, el 8 de febrero de 1960, el Vaticano anunció en un comunicado de prensa que el tercer secreto no iba a ser revelado. La única razón de por qué no lo publicó se debió a que para el Vaticano era embarazoso. Algunos se preguntarán, si el Vaticano dijo que no lo publicaría en 1960, ¿por qué la hermana Lucía no lo hizo ella misma, avisando a todo el mundo qué contenía el tercer secreto?